obviamente observando las reglas que prevén el artículo 321 a 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo ¿No? bien. Okay, entonces, si se logran dar cuenta, y ya lo habíamos reiterado en la sesión anterior, la audiencia sin detenido y la audiencia de inicial con detenido, lo único que varía es que si no hay detenido, no hay control de la detención. Si hay detenido, primero discutimos la legalidad de la detención y después formulamos imputación. Después de ello, todo se desahoga de la misma manera. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, creo que todo bien, profe. Okay. Bueno, aquí, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahí tenemos... Sí, gracias. De nada, profe. Vamos a decir, un diagrama donde se explica cómo se lleva a cabo la audiencia de control de la detención bajo las hipótesis de flagrancia o caso urgente. Entonces, la audiencia de control está regulada por el artículo 308 y nos dice que ahí se va a discutir entonces ante el juez del control sobre la legalidad de la detención practicada por el Ministerio Público, y el Ministerio Público entonces debe justificar ante el juez de control las razones de la detención, y este último a su vez debe examinar, por ejemplo, si se cumplieron los plazos, lo que hablamos, las 48 horas o las 96 si se trata de delincuencia organizada, lo relativo a los requisitos de procedibilidad, es decir, si existe denuncia, querella o si se debió agotar previamente un requisito equivalente. Si no se satisfacen los requisitos de procedibilidad o no se justificó la legalidad de la detención, pues se debe ordenar la inmediata libertad del imputado, y cabe la posibilidad de que se convoque a otra audiencia, obviamente a solicitud del Ministerio Público. Normalmente cuando nos dan la libertad en una audiencia de control, en una audiencia inicial, porque se decretó de ilegal la detención, no quiere decir que ya culminó el juicio, como erróneamente entienden algunas personas y ciertos abogados, porque la investigación se puede perfeccionar. El Ministerio Público puede recabar aquellas diligencias que no aportó en su momento, y una vez que perfeccione la investigación, lo que va a solicitar, como ya lo habíamos comentado, pues es la celebración de la audiencia inicial. Pero como ya el imputado está libre, lo que va a solicitar o es citatorio, comparecencia u orden de aprehensión. ¿Sí? Ahora, si el juez de control, decíamos, ratifica la detención en la misma audiencia, entonces se formula la imputación. Una vez que se formula la imputación, entonces viene la solicitud a vinculación a proceso, donde me van a explicar los 3 momentos que yo tengo para decidir se resuelva mi situación jurídica, y ya vimos ahí las variantes. Si determina el imputado que se resuelva en ese momento, primero determinamos si lo vinculamos o no a proceso y después discutimos medidas cautelares. Pero si solicita las 72 o 144 horas, primero discutimos medidas, suspendemos audiencia, continuamos con el desahogo de las pruebas y resolvemos situación jurídica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Sí vamos entendiendo entonces? Sí, más o menos sí. Ok, bueno. Ahora vamos a ver lo que sería. También pudiera darse que el imputado sea presentado por una orden judicial, es decir, el Ministerio Público solicita audiencia para justificar la necesidad de la cautela. Es decir, aquí estamos hablando de que lo que se llevó es una investigación sin detenido, es decir,
aun y cuando había flagrancia, porque hace rato les mencioné esa hipótesis también, estamos en presencia de un delito flagrante, pero el delito que se le atribuye al sujeto no amerita prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Y 2, el Ministerio Público considera que no va a solicitar prisión preventiva justificada. En esos casos, como lo comentamos, de acuerdo a lo que señala el artículo 140 del Código Nacional, puede disponer de la libertad del imputado y lo va a prevenir para que comparezca cuantas veces lo requiera, o bien el juez de control. Luego entonces él va a integrar la carpeta y va a solicitar citatorio, comparecencia u orden de aprehensión. También pudiera darse lo que les comenté hace un rato: hay detención flagrante, se lleva ante el juez de control al imputado, pero el juez decreta de ilegal la detención y decretan la libertad con las reservas de ley. ¿Esto qué implica? Lo que ya les había comentado, que el asunto todavía no culmina, continúa el procedimiento. Entonces lo que va a hacer el MP es perfeccionar la carpeta y solicitar cualquiera de los 3 actos que mencioné: citatorio, comparecencia u orden de aprehensión. En el caso particular, aquí tenemos lo que es la lámina que nos explica la formulación de la imputación a través de lo que es una orden de aprehensión. Entonces lo que va a hacer el Ministerio Público es satisfacer los requisitos que señala el artículo 141, fracción tercera, es decir, justificar la necesidad de la cautela. Ya les expliqué cómo lo va a justificar, argumentando que existe temor fundado de que se va a sustraer. 2, que corre riesgo la víctima o que está tratando de ocultar, destruir los indicios o vestigios relacionados con el delito, ¿sí? Si se justifica entonces la necesidad de la cautela, lo que va a ordenar entonces el juez sería una orden de aprehensión, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces el juez de control en una audiencia privada va a resolver si está justificada o no la necesidad de la cautela. Y en caso de llegar a la conclusión que sí se justifica la necesidad, entonces lo que va a girar es una orden de aprehensión, ¿sí? Obviamente no me van a hacer de mi conocimiento sobre la celebración de esa audiencia. ¿Por qué? Porque de ser, si yo me entero, ¿qué va a suceder? Me voy a evadir de la acción de la justicia, ¿verdad? Y ya no está garantizada mi comparecencia al proceso. Entonces por eso es que el Código Nacional permite que esta audiencia sea privada. ¿Quién va a estar presente entonces en esta audiencia donde se solicita una orden de aprehensión? Por supuesto el juez y la fiscalía. El imputado pues no se encuentra. Incluso por ahí ya hubo un pronunciamiento de la Corte. Algunos abogados empezaron a argumentar que el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales violenta el principio de contradicción, porque de acuerdo a las reglas del proceso penal, acusatorio y oral, pues siempre debe haber contradicción, y que cuando hay una audiencia de carácter privado donde solo está la fiscalía y no se le da la oportunidad al imputado de controvertir lo que refiere el Ministerio Público, se violenta dicho principio. Pero la Corte dijo que hay excepciones, y una excepción precisamente es la solicitud de la orden de aprehensión, y lo que se busca precisamente es evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Aquí también es importante precisar, aquí no vamos a discutir si la detención fue legal o no, porque eso ya fue analizado por un juez. Cuando el Ministerio Público le solicita
al juez de control le obsequie una orden de aprehensión, quiere decir que ya se analizó sobre la existencia de un hecho señalado como delito, si están satisfechos los requisitos de procedibilidad, si obran datos de prueba sobre la existencia de ese hecho y la probable intervención. Entonces aquí yo no voy a discutir nada de eso. Aquí únicamente lo que va a suceder es que me van a formular imputación y posteriormente viene la vinculación a proceso, o como ya lo vimos, las variantes. Pudiera venir la imposición de medidas y después la vinculación, dependiendo de si me someto o no a los plazos de las 72 o 144 horas. Aquí, bueno, para efectos ilustrativos, si recuerdan, en su momento en las redes sociales se compartió mucho un video de un abogado que no tenía ni la más remota idea de lo que es una audiencia inicial por orden de aprehensión. Y entonces cuando le dan el uso de la voz, una vez que ya se formuló la imputación y viene la solicitud de vinculación, empieza a decir que la detención fue ilegal, que no se le exhibió la orden, cuestiones con la detención, y el juez lo regaña. ¿Sí recuerdan esa audiencia? ¿Sí la han visto en las redes? No, profe. No, profe, la verdad no. Bueno, entonces tómense la tarea de hacerlo para este fin de semana para que puedan ver a lo que me estoy refiriendo. ¿Sí? La persona que estaba a cargo de la defensa del imputado no tenía ni la menor idea de lo que es el procedimiento penal de corte acusatorio y oral, y entonces trata de discutir en relación a la legalidad de la detención, y el juez le dice, a ver, ¿conoce o no el sistema? No, pues que sí lo conozco. Bueno, entonces limítese a hacer las manifestaciones en relación a la etapa procesal en la que usted se encuentra, y le empieza a hablar de que no están acreditados los elementos del tipo penal y cosas que no tienen nada que ver con lo relativo a la vinculación a proceso. Entonces, insisto, primero, tratándose de formulación de imputación, no puedo controvertir, solamente puedo pedir aclaraciones. 2. Tratándose de solicitud de vinculación a proceso, lo que voy a discutir es por qué no se le debe vincular a proceso. Ya no tengo por qué discutir si fue legal o no la detención, en virtud de que, acuérdense, quien giró esa orden fue un juez de control y ya analizó todas esas cuestiones. Entonces, por eso es importantísimo que conozcamos cómo se desarrollan cada una de las etapas del procedimiento penal. Finalmente, lo que hace el juez en esa audiencia es invitar al imputado a que consiga un abogado que realmente conozca del sistema, y le pregunta que si lo quiere cambiar, y que él incluso de oficio puede designar a un defensor público, y el imputado dice que no, que quiere continuar con esa defensa, y dice, bueno, ante el evidente desconocimiento de su abogado defensor, pues yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, y en este momento el designo como auxiliar de la defensa particular al defensor público, porque es más que evidente su desconocimiento en la materia. ¿Sí? Entonces sí debemos tener bien preciso qué es lo que